Pues muy buenas tardes, un día más en nuestro encuentro mensual desde el Centro Espírita Joana de Ángelis en Reus, España. Hoy tenemos un inmenso placer, el de presentar a un compañero en las tareas de la divulgación espírita, muy activo y colaborador constante, que al solicitársele su aportación siempre está dispuesto a ello. En esta oportunidad tenemos entre nosotros a nuestro querido Álvaro Vélez Pareja, de Cartagena, Colombia. Él es miembro fundador de la Sociedad Espiritista de Cartagena, de la que fue presidente. Asimismo, de la Confederación Espírita Colombiana, conferencista en eventos espíritas nacionales e internacionales. Actualmente es el director del Departamento Mediúmnico de la Sociedad Espírita de Cartagena, divulgador, como decimos, de la doctrina espírita, y también se ha convertido en un estudioso de la transcomunicación instrumental por diversas redes sociales. Álvaro Vélez es técnico en rayos X y jubilado. Asimismo, también realizó estudios de filosofía. Hoy le corresponde brindarnos, no obstante, con uno de los aspectos de la codificación espírita presentada por Kardec en torno de las leyes morales. Él nos va a hablar de la ley de libertad. Querido Álvaro, te cedemos la palabra y te damos la bienvenida a nuestro país y al mundo de las ondas internacional. Adelante, por favor. Muchas gracias a todos. Buenas tardes, buenos días. Acá en Colombia aún es por la mañana. Y agradecer a todos ustedes la oportunidad que tenemos de compartir todas estas enseñanzas del Libro de los Espíritus de Allan Kardec, dictado desde el mundo espiritual por un conglomerado de espíritus superiores que nos traen estas importantes enseñanzas. Y estamos, como sabemos, como nos enseña la doctrina espírita, en un mundo de expiación y prueba, en pleno proceso de transición planetaria, en donde, como podemos ver, el tema de hoy es muy apropiado porque se viola abiertamente en todos los países, en todos los continentes, en muchas ciudades y poblaciones, la libertad del ser humano, la libertad para movilizarse, la libertad de expresión, de reunión en algunas naciones, desafortunadamente. Este mundo tan convulsionado en este periodo de transición planetaria trae en este momento, como podemos ver, convulsiones y agitaciones en el orden político, el orden moral, el orden social, religioso, económico. La geopolítica del planeta está cambiando, está siendo muy afectada. Hay diversas posiciones, respetables todas, pero que a veces coartan las libertades del ser humano. Y ante todo este panorama que todos conocemos muy bien, pues nos preguntamos, ¿qué dicen los espíritus? ¿Qué aportes trae la doctrina espírita en esta situación conflictiva que la humanidad en términos generales no encuentra un punto de salida, una luz, una esperanza, una orientación? Por eso el libro de los espíritus nos trae muchas respuestas, a pesar de tener 166 años de haber sido publicado el 18 de abril de 1857 en París, Francia. Cobra actualidad este tema, que está contenido en el libro tercero, aparte de las leyes morales, capítulo 10, y como podemos ver allí, abarca muchas preguntas y muchas respuestas, de las cuales hemos escogido como las más significativas para orientarnos desde el 25 al
1872. Y es bueno entonces basarnos en algunos textos para no divagar, para ser precisos en cuanto a las enseñanzas que dieron los espíritus. Y empieza la obra Kardec y los espíritus tratando el tema de la libertad natural. Hay una libertad natural por el hecho de ser hijos de Dios, por el hecho de ser seres humanos, encarnados y desencarnados. Debemos gozar de una relativa libertad, ¿no? Porque no hay una libertad absoluta, porque estamos en medio de una gran población, 8.000 millones de espíritus encarnados, en donde todos tenemos derechos que respetar y deberes que cumplir. Lo que impide que podamos gozar, es lógico, de una libertad absoluta. Es una libertad relativa, pero suficiente para nosotros podernos realizar como seres humanos en nuestras sociedades. Entonces, es necesario respetar los derechos ajenos, porque eso está en la naturaleza, solo que el ser humano desconoce y ha viciado este concepto por el hecho de ser hijos de Dios. Ya tenemos una especie de libertad natural. La comprensión de las leyes naturales es neutralizada por el orgullo y el egoísmo, porque diríamos, sí, los espíritus hablan de la libertad a la cual todos tenemos un derecho respetando el terreno del prójimo. Hay unos linderos, hay unos límites normales en donde se practica el bien y se evita practicar el mal, pero esto parece ser en un orden invertido en nuestra humanidad, porque todas esos impulsos naturales de la práctica del bien o de comprensión de estas leyes está neutralizada, está viciada por el egoísmo y el orgullo, que como todos sabemos, y lo enseñan muchos espíritus superiores y muchos filósofos de la antigüedad, el egoísmo y el orgullo son las mayores plagas de la humanidad, en donde nacen todas las injusticias y por ende las trabas a la libertad de los seres humanos. Y mientras más inteligente es uno para comprender un principio, menos excusable es el de no aplicárselo a sí mismo. Porque podemos ser muy ilustrados. Recordemos que una de las virtudes de esta humanidad, como dicen los espíritus y Allan Kardec también, es la actividad intelectiva. Miremos los avances de la ciencia, hasta dónde no han llegado ya las ondas espaciales, hasta dónde no ha llegado la medicina, la física de partículas, la ingeniería genética, la inteligencia artificial. Hay muchos avances asombrosos y este medio por el cual nos comunicamos también es un avance que se nos hace ya natural y cotidiano, pero es sorprendente que podamos estar aquí reunidos, porque el ser humano ha desarrollado una gran inteligencia, aunque los espíritus indudablemente nos enseñan que por muy inteligentes que nos creamos, indudablemente nuestra capacidad intelectiva en nuestro mundo es bastante limitada, dada la posición evolutiva en la que nos encontramos. Pero mientras más comprendemos las leyes naturales y nos acercamos a las leyes divinas, somos más responsables de darle cumplimiento a las propias leyes y aplicarlo en nosotros mismos. Y allí hay una gran falla. Existe el desamor en el ser humano que contradice esos avances intelectivos. Entonces, los espíritus tratan, y Kardec interrogó al mundo espiritual indudablemente acerca del tema de la esclavitud, que hoy en día recobra vigencia porque se dice que abiertamente ya no hay esclavitud, sí la hay en distintas formas y en distintas expresiones. Y dicen los espíritus que toda sujeción absoluta de un hombre a otro es contraria a la ley de Dios. Es decir, que la ley de Dios incluye que haya esa libertad y que todos tengamos el derecho de progresar, de servir, trabajar, estudiar. La esclavitud es un abuso de fuerza que desaparece con el progreso, como desaparecerán poco a poco todos los abusos.
Y esta expresión que está allí colocada por los espíritus se puede aplicar a todas las demás calamidades del ser humano: las tragedias, las guerras, el orgullo, el egoísmo, los suicidios, los abortos, las dominaciones, las conquistas, todos estos abusos. Pues afortunadamente, siendo la doctrina espírita consoladora y esperanzadora, nos dicen que en la medida en que nuestra humanidad vaya evolucionando, todos estos abusos irán desapareciendo con el progreso, pero más que todo el progreso de orden moral, porque nos llamamos civilización, tenemos avances intelectivos, mucho dominio de la ciencia, la física, la química, las matemáticas, la radioastronomía, todos esos avances actuales, pero tenemos un gran rezago de carácter moral y social. Y en todas las formas de esclavitud, el mal siempre será el mal, y todos vuestros sofismas, dicen los espíritus, no lograrán que una mala acción se trueque en buena, pero la responsabilidad del mal es relativa a los medios que se tienen para comprenderlo. ¿Por qué se estaban refiriendo a esto? Porque Kardec interrogó al mundo espiritual, mencionándole que en algunos pueblos de la antigüedad, casi todos practicaron la esclavitud, y la esclavitud era visto como algo natural en la antigua Grecia, en Roma y en todas las demás civilizaciones. Era tolerado, así como existió la esclavitud acá en los pueblos latinoamericanos, Norteamérica, más Centroamérica y más que todo Suramérica, que padecimos, o tal vez fuimos los causantes como encarnados en aquella época de estas tramas y de estos dominios y de estos abusos hacia el prójimo. Y era común que las familias, los hacendados, los mandatarios tuvieran un grupo de esclavos viviendo en su casa y los educaban y les daban los volvieron al catolicismo, los bautizaron, los trataban a veces con condescendencia, pero seguía siendo una sujeción, un dominio aplicado por la fuerza. Y no había otra manera de mantener a esos esclavos sino por la fuerza, y algunos rompían sus cadenas y se escapaban y fundaron poblaciones en los montes, alejados de las ciudades. Entonces, siempre hubo ese dominio, esa acción abusiva, y el mal siempre será el mal, a pesar, como dicen allí, de todos los sofismas que se inventaron a lo largo del tiempo. Y el que saca provecho de la ley de esclavitud, miren que hasta llegó a llamarse ley de esclavitud, es siempre culpable de una violación de la ley natural. Pero en esto, como en todo, la culpabilidad es relativa. Entonces, en un tiempo era permitido, aparecía una supuesta ley de esclavitud, pero aún así había una violación de las leyes divinas y una violación de los derechos del prójimo. También el tema de las razas, y hay que tener en cuenta que la esclavitud generalmente fue de la llamada raza blanca hacia las razas indígenas o a las razas negras o afrodescendientes, porque se consideraba que los que provenían de Europa o proveníamos en esa época o estábamos allá y manejábamos todo este comercio infame, era considerado de que estas tribus de estas tierras pues eran sumamente atrasadas, practicaban la idolatría y también tenían sus dominaciones de los unos hacia los otros, no eran completamente buenos, se podría decir, porque estudiando la historia de los pueblos indígenas americanos, también entre ellos se daban estas esclavitudes, estos abusos, estos dominios, ¿no? Por la condición evolutiva de toda la humanidad de entonces y de ahora. Y se pensaba pues que la conquista, por lo menos las colonizaciones, iban en favor de esas razas disminuidas porque se le traía la cultura, se le traía al Cristo, se le traía la educación que fue relativa también, de donde resultó cosas y situaciones
muy extremas, positivas algunas, negativas en su mayoría. Entonces, allí pregunta Kardec que si la natural desigualdad de actitudes no pone a ciertas razas humanas bajo la dependencia de las más inteligentes. Dicen que sí, dijeron que sí para ilustrarlas y no para embrutecerlas más aún con la servidumbre, porque más que cristianizarlos o educarlos, lo que hubo fue un dominio y una esclavitud. Los hombres han considerado durante mucho tiempo a ciertas razas humanas como animales trabajadores, dotados de brazos y manos, a quienes tenían derecho a vender como bestias de carne. Entonces, las responsabilidades y las culpabilidades son relativas. Dios es justo, sabio y misericordioso. Nosotros los seres humanos no tenemos la completa visión para juzgar qué se hizo bien y qué se hizo mal. Solamente Dios en su justicia. Y si se cometieron abusos, la misma ley de causa y efecto, la ley de reencarnación, pues nos coloca en la posición de aprendizaje y de servidumbre en algunos casos, o en muchos casos, por expiación en carne propia lo que no se debió hacer. Y si se hizo en el pasado, pues estamos retomando en la presente reencarnación las consecuencias. Y los grados de responsabilidad de los mandatarios de entonces, o los autores de todos los abusos, es mayor las órdenes de un comandante, de un conquistador, de un general, etcétera, por aquello de la obediencia. Entonces, otro tema muy importante que hoy tiene que ver con la situación que estamos viendo es la libertad de pensamiento. Digamos que la libertad de movimiento, de movilización, es también bastante limitada en nuestro mundo. Hay muchas personas que tienen el poder del dinero, la autoridad, las capacidades para tener una movilización mucho más abierta que otras personas que no la tienen. Incluso hay personas que por expiación vienen hasta con minusvalías, ¿no? Con limitaciones en su cuerpo físico que les impiden desenvolverse abiertamente porque carecen de la vista o carecen de los brazos o las piernas y hay una limitación de carácter expiatorio. Entonces, otras personas, por ejemplo, el secuestro. ¿Por qué no aparece el tema del secuestro en el libro de los espíritus? Porque recordemos que Kardec, hacia la época de 1857, incluso desde 1855, interrogó al mundo espiritual sobre las situaciones que se estaban dando. Y de pronto no era tan conocido, tan publicitado el tema del secuestro así como el día de hoy, que es un tipo de esclavitud y de explotación. Entonces preguntó Kardec, ¿hay algo en el hombre que se sustraiga a toda violencia y por lo cual disfrute de libertad absoluta? Indudablemente que sí, es el pensamiento, porque de pronto podremos tener limitaciones en la libertad de expresión, la coacción que existe hacia la libertad de prensa, muy limitada y coaccionada en algunos países, en algunas ideologías de tipo social y político. Y hay otras naciones en donde la libertad de prensa es a veces hasta abusiva, sin ningún tipo de control y se lleva al otro extremo. Entonces los espíritus indudablemente, y todos lo entendemos así, el pensamiento, por el pensamiento disfruta el hombre de libertad sin límites, porque nosotros podemos tener muchas ideas, muchas creencias, pensar diariamente en muchas cosas, inclusive allí hasta puede haber fatiga mental, en algunos casos que quisiéramos estar pensando todo el día, hay nuestro propio organismo, nuestra propia mente a veces se satura, pero en términos generales disfrutamos de la libertad de pensamiento, de pensar lo que deseemos, puesto que no conoce trabas, puede contener su manifestación, pero no anonadarlo.
Es decir, todos tenemos libertad de pensamiento. De pronto, por los sistemas políticos y civiles y sociales, puede haber límite en la expresión del pensamiento, pero el pensamiento en sí es completamente libre, salvo las limitaciones de tipo orgánico o mental. Preguntó Kardec, ¿es responsable el hombre de su pensamiento? Lo es ante Dios. Es decir, podemos pensar lo que deseemos, pero nos hacemos solo conocerlo, lo condena o lo observe según su justicia. Ya sabemos que a la luz de las enseñanzas espíritas, Dios no es castigador, Dios no condena, no existen esas penas eternas, esas condenaciones y el infierno de las religiones. Existe la justicia divina, que es misericordiosa. La consecuencia de la ley, en la ley de causa y efecto tiene sus atenuantes o puede tener sus agravantes, de acuerdo al grado de conocimiento de una persona. Entonces, de nuestro pensamiento vamos a responder ante Dios y nadie se va a enterar de eso, sino que en la siguiente reencarnación o en la presente reencarnación vamos encontrando las consecuencias de lo que pensamos. Por cierto que los seres humanos creamos internamente, y aquí surge algo muy curioso, muy interesante, que se habla de las filosofías, ¿no? Pero nosotros tenemos nuestro propio sistema de creencias personales y somos a veces víctimas de nuestras propias creencias, de nuestra forma de pensar, de una especie de filosofía personal. Y muy pocas veces nos damos cuenta de que el sistema de pensamiento lo hemos mantenido durante toda la vida y puede habernos llevado por caminos equivocados, caminos dolorosos, desviaciones. Y por eso en el tema de la reforma íntima y el autoanálisis se nos invita a que también cuestionemos nuestra forma de pensar. Nuestros esquemas de pensamiento están allí estáticos, pero nunca es tarde para hacer una revisión y hacer pues las modificaciones que sean necesarias. Entonces continuamos con los textos de Kardec. Es otro tema muy emparentado y prácticamente siendo lo mismo la libertad de pensamiento. Todos tenemos un grado de conciencia relativo, ¿no?, a nuestro grado de evolución espiritual. Entonces, la libertad de conciencia es consecuencia de la libertad de pensar. Dice las entidades que la conciencia es un pensamiento íntimo que pertenece al hombre como todos los pensamientos. Entonces, la conciencia de cada uno es muy personal, es muy íntima. Veamos qué más nos aportan. Preguntó entonces Kardec, ¿tiene el hombre derecho a poner trabas a la libertad de conciencia? Lo mismo que a la de pensar, pues solo a Dios pertenece el derecho de juzgar la conciencia. Entonces, nadie puede ponernos trabas, ni en nuestro pensamiento, ni en nuestra conciencia. Solamente le respondemos a la divinidad. Si el hombre con sus leyes arregla las relaciones de los hombres entre sí, Dios con las leyes de la naturaleza arregla las relaciones del hombre con Dios. Entonces nuestra responsabilidad en nuestros actos y en nuestras decisiones y comportamientos es con el otro hombre, con la sociedad en la que estamos inmersos. Pero ya en nuestro fuero interno, Dios lo ve claramente. Dios es ese ser universal. Dios está en todas partes, es omnisciente, todo lo sabe, todo lo ve, todo lo conoce. Dios es omnipresente y omnipotente. Entonces, por más que nosotros deseemos ocultar nuestros pensamientos, sentimientos y emociones, Dios es consciente de ello, ¿no? Por muy íntimo que pensemos en un momento dado. E incluso nuestro comportamiento también es observado por espíritus que pueden estar a nuestro alrededor, espíritus de distintos grados de conciencia o de evolución. Entonces,
hay una serie de religiones, ¿no? Hay una serie de sistemas de pensamiento respetables, todas las religiones, todas las creencias. Y preguntó Kardec, ¿cuál es el resultado de las trabas puestas a la libertad de conciencia? Pero esas trabas son de carácter exterior, ¿no? Por ejemplo, que una persona nace y es bautizada dentro de una religión y es coaccionado, se podría decir, entre comillas, respetable, por supuesto, que el niño sea bautizado, que el niño siga los mandamientos y sigas durante un cierto tiempo dentro de una religión, pero después va despertando su autonomía, su conciencia y termina decidiendo ya como joven que no quiere estar en esa religión, que no lo satisface, que se pasa a otra o que se vuelve ateo o libre pensador. Y en el caso de todos, muchos de nosotros los espíritas que fuimos dentro de la religión cristiana, religión católica hasta la adolescencia, pero en cuanto conocimos la doctrina espírita, nuestra mente y nuestro pensamiento se ensanchó y sentimos que habíamos encontrado verdades que no están dentro de los dogmas, enseñanzas que llenaron nuestras ansias de saber y de conocer. ¿Cuál es el resultado de las trabas puestas a la libertad de conciencia? Respuesta: obligar a los hombres a orar de otro modo que piensan es hacer hipócritas. ¿Qué pasó? Volviendo al tema de la colonia y el descubrimiento, la colonia, la conquista, en donde participábamos en uno u otro bando, que supuestamente se vino a evangelizar a las tribus que acá eran idólatras o que tenían otras religiones. Pero muchos de ellos no se sometieron, fingieron practicar una religión y en el fondo, a espaldas de los conquistadores, practicaban sus ritos y después ya vinieron las mezcolanzas de la religión con los ritos que estos pueblos tenían, ¿no? ¿Y por qué dicen los espíritus hacerlos hipócritas? Porque había una apariencia. La libertad de conciencia es uno de los caracteres de la verdadera civilización y del progreso en el cual estamos marchando. Toda creencia es respetable cuando es sincera y conduce a la práctica del bien. Las creencias censurables son las que conducen al mal, porque indudablemente no podemos. Muchos de los sistemas filosóficos, muchas de las ideologías políticas, sociales y religiosas conducen al dolor, conducen al sufrimiento, al irrespeto de las leyes divinas y conducen al desamor, así como hay otras filosofías, religiones y creencias que conducen hacia el bien y nos corresponde en nuestro fuero íntimo juzgarlas, ¿no? Analizarlas. Escandalizar en su creencia a aquel que no piensa como de pensar. Entonces, es un llamado a nosotros los espíritas. No nos corresponde querer imponer el espiritismo, nos corresponde divulgarlo. Como instituciones. Por eso los espíritus como Emmanuel, como André Luis, que han dictado desde el mundo espiritual distintas obras, nos invitan a que seamos nosotros como cartas vivas de aquellos que pregonamos, ¿no? Que si hablamos de las bellezas y de las bondades de la doctrina espírita, seamos nosotros el ejemplo de eso que estamos pregonando o que estamos divulgando. Y también nos invitan los espíritus a que nuestros centros espíritas sean representativos de las bellezas y las bondades de la doctrina espírita. Porque desafortunadamente en nuestra imperfección pueden existir agrupaciones espíritas o individualidades que no son precisamente pues, el ejemplo de lo que estamos divulgando. Entonces, asimismo, nosotros estudiamos la doctrina espírita, la divulgamos, hacemos esfuerzos por vivirla, vivenciarla,
y, y sencillamente dejar que los demás la tomen o la dejen. Muchas personas llegan a la doctrina espírita y no se quedan, no les parece, no les gusta, y muchos otros sí se quedan porque los llena, ¿no? Entonces el espiritismo no se impone, el espiritismo se divulga, se enseña y se ejemplifica, y cada persona en su libertad de pensamiento y en su libertad de conciencia decide si sigue la doctrina espiritual o si retorna a su religión o se vuelve incrédulo, ateo, agnóstico, porque hay una libertad en ese sentido. Se pueden reprimir los actos, pero la creencia íntima es inaccesible. Incluso esto de que la creencia íntima es inaccesible, pueden haber tanta coacción externa que se hace un lavado de pensamiento, un lavado de cerebro, como se dice, haciendo que una persona actúe de una forma con la cual no está de acuerdo. Comentarios. Preguntó Kardec esta pregunta extensa. Se debe, por respeto a la libertad de conciencia, dejar que se propaguen doctrinas perniciosas, o bien se puede, sin atentar a aquella libertad, procurar atraer al camino de la verdad a los que están fuera de él por falsos principios. Ciertamente que se puede y se debe, pero enseñar a ejemplo de Cristo. Encontramos en el libro de los Espíritus varias alusiones a Cristo y a Jesús y a su doctrina de amor, ¿no? Por cierto que hay algunos espíritas que consideran que solamente aparece Jesús, Cristo y sus enseñanzas en el Evangelio según el Espiritismo. Pero releyendo el libro de los Espíritus encontramos que aparece alusiones a la doctrina de Jesús, al cristianismo puro y esencial en varios capítulos. Y aquí está uno de esos. Enseñada ejemplo de Cristo por medio de la dulzura y de la persuasión, y no de la fuerza, lo cual sería peor que la creencia de aquel a quien se quisiera convencer. Si es permitido imponer algo, es el bien y la fraternidad. Miren esa belleza. No hay derecho a imponer nada, ¿no? Pero si algo se pudiera imponer, es la invitación al bien y a la fraternidad. E incluso allí hay que dejar en libertad a las personas a que practiquen el bien o no lo quieran practicar. Pero no creemos que el medio de hacerlo admisible sea el de obrar con violencia. La convicción no, sino que se conquista por cada uno de nosotros. Y estas enseñanzas que aparecen aquí indudablemente también están en otras filosofías de carácter espiritualista. Volvemos con el tema de las religiones y doctrinas. Teniendo todas las doctrinas la pretensión de ser la única expresión de la verdad, ¿en qué señales puede conocerse la que tiene derecho a presentarse como tal? Y este es un vicio de las religiones. Las religiones entre sí son intolerantes, porque el islamismo considera que es la verdad, el judaísmo considera que es la verdad, el cristianismo considera que es la verdad, el budismo y así todas las demás religiones consideran que la suya es la verdad. Será la que haga más hombres de bien y menos hipócritas, es decir, que practiquen la ley de amor y de caridad en su mayor pureza y en su más alta aplicación. En esto conoceréis que una doctrina es buena. Entonces, no sé cuáles satisfacen todos estos principios de la práctica del bien, el amor, la caridad y la fraternidad. Y en esa doctrina o en esa religión nos quedamos o no nos quedamos. Sigue el tema de la libertad siendo importante, como podemos ver, y de mucha actualidad. El libre albedrío indudablemente también está tratado. Este libre albedrío del cual pues se abusa tanto hoy en día. ¿Tiene el hombre el libre albedrío de sus actos? Respuesta, puesto que tiene libertad de pensar, tiene la de obrar. Sin libre albedrío, el hombre sería una máquina.
El libre albedrío se desarrolla gradualmente. Un adolescente no tiene la misma expansión que el libre albedrío de un adulto que ya tiene experiencia, que tiene conocimiento, tiene mayor responsabilidad. Como sabemos, esto se va desarrollando en la medida en que vamos avanzando en edad y en experiencias, ¿no? Vamos madurando, aunque nunca llegamos a madurar completamente. Es un largo proceso de mucha reencarnación. Entonces, las predisposiciones instintivas son las que tenía el espíritu antes de su encarnación. Según que sea más o menos adelantado, pueden llevarle a actos reprensibles, lo cual será secundado por espíritus que simpatizan con aquellas predisposiciones o disposiciones. Entonces, esto lo comentan los espíritus porque Kardec estaba interrogándolos sobre el tema de las predisposiciones orgánicas y las predisposiciones, digamos, instintivas o educativas que pueden influenciar en el libre albedrío, además del tema de la obsesión que aquí aparece veladamente, porque pueden haber espíritus que nos coaccionan desde afuera, porque les hicimos daño, porque son nuestros desafectos o nuestros enemigos, vienen los procesos obsesivos y interfieren en nuestras acciones y en nuestro comportamiento. La aberración de las facultades quita al hombre el libre albedrío, preguntó Allan Kardec. Es decir, tomó en cuenta el codificador situaciones en las cuales una persona tiene alteraciones orgánicas o alteraciones mentales que coaccionan su libre albedrío y responden los espíritus. Aquel cuya inteligencia está turbada por una causa cualquiera no es dueño de su pensamiento y por lo tanto carece de libertad. Esta aberración es a menudo un castigo, no digamos castigo, ¿no? Sino consecuencia para el espíritu que en otra existencia puede haber sido vano y orgulloso y hecho mal uso de sus facultades. Entonces, aquellas personas que vienen con limitaciones mentales, cerebrales, funcionales, están en un estado de expiación. Recordemos, no es castigo, es consecuencia del mal uso que hicieron de su conducta en una vida anterior. Y esa limitación les impide desarrollar y gozar de un libre albedrío. La aberración de las facultades intelectuales a consecuencia de la embriaguez excusa los actos reprensibles, no, porque el ebrio se ha privado voluntariamente de su razón por satisfacer pasiones brutales. En vez de una sola, comete dos faltas. Entonces, esto quiere decir que los vicios, como el alcoholismo y la drogadicción, los psicoactivos, los alucinógenos, ya la persona al utilizarla está voluntariamente limitando su juicio y sus reacciones orgánicas. Entonces se hace responsable de las acciones que haga bajo el efecto de la droga, bajo el efecto del alcohol o de cualquier otro tipo de alucinógenos o sustancias psicoactivas, ¿no? Porque la persona allí se hace responsable y se dice, no, pero esa persona manejaba un vehículo bajo el estado de la embriaguez y mató a una persona, pero tiene menos responsabilidad porque él estaba embriagado. No, ya él traía una responsabilidad de llegar a esos límites de la embriaguez y de conducir un vehículo bajo este efecto. Y también encontramos aquí el tema de la fatalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque la fatalidad es como si hubiera una predisposición de lo que decían los antiguos de los dioses, ¿no? Y que los dioses eran los que manejaban el destino, el comportamiento, el pensamiento, la acción de los seres humanos. Por eso Kardec interroga al mundo espiritual sobre el tema de la
fatalidad. La fatalidad existe solo en virtud de la elección que ha hecho el espíritu al encarnarse, de sufrir tal o cual prueba. Eligiéndola, se constituye en una especie de destino, consecuencia de la misma posición en que se encuentra colocado. ¿Qué quiere decir todo esto? Que cuando nosotros vamos a encarnar y aceptamos una determinada expiación y prueba o un determinado tipo de vida en la encarnación, en ese momento esa elección se convierte en una especie de destino, entre comillas, ¿no? Ya que el destino en el sentido religioso, dogmático, filosófico no existe como tal, pero sí existe una programación voluntariamente aceptada en el mundo espiritual y se convierte en una especie de fatalidad para nuestro desenvolvimiento. Solo es fatal en el verdadero sentido de la palabra el instante de la muerte, llegado el cual ya por uno, ya por otro medio, no podéis sustraeros a él. Entonces, allí lo que está ya señalado, el momento de nuestra desencarnación o las circunstancias de nuestras vidas, pues allí podemos no evitarlo cuando llega el momento apropiado. Dios sabe anticipadamente de qué clase de muerte sucumbirás y a menudo también lo sabe tu espíritu, porque le he revelado cuando elige tal o cual existencia. Entonces, resumiendo este punto, la fatalidad como tal no existe. No hay unos dioses señalando obligatoriamente lo que va a suceder, lo que vamos a hacer, lo que vamos a pensar o lo que vamos a dejar de ser, sino que como existe una ley de causa y efecto y existe la ley de reencarnación, en el mundo espiritual se diseña, se programa la reencarnación. No, a cierto punto hay unas programaciones, aunque podemos alterarlas por nuestros caprichos, nuestro libre albedrío, nuestro libertinaje. Hay unos parámetros que ya vienen marcados en nuestro cuerpo físico, en nuestros genes, en nuestro periespíritu y también en el lugar en que hemos reencarnado, la familia, las personas que están a nuestro alrededor. Todo esto hace parte de una relativa programación, que incluso habiendo programación podemos hacer algunas alteraciones y algunos cambios para bien o para mal. Entonces, muchas veces el espíritu trae una cierta conciencia de las circunstancias que nos van a rodear durante la vida. Kardec pregunta ¿qué pensar de aquellas personas que voluntariamente pusieron su vida en peligro? El peligro que tu vida ha corrido es una advertencia que tú mismo has deseado, con el fin de alejarte del mal y volverte mejor cuando te liberas de él. Estando aún bajo la influencia del peligro que has corrido, piensas más o menos decididamente, según la acción más o menos caracterizada de tus espíritus buenos, hacerte mejor de lo que eres. Esto podemos resumirlo de la siguiente manera. Una persona ha corrido un peligro, ha sobrevivido a ese riesgo y a ese peligro, y a partir de allí su vida cambia. Estas personas que han tenido esos episodios de experiencias cercanas a la muerte, experiencias de cuasi muerte, digamos que muertes aparentes, y cuando despiertan o retornan al cuerpo físico, tuvieron una visión en el mundo espiritual y vienen con unas ideas diferentes, con unos propósitos buenos y positivos de aprovechar mejor su vida, de prestar servicios, de disfrutar sanamente. Vienen entonces con una nueva predisposición porque pasaron un peligro y eso les hace cambiar su forma de pensar y de actuar. Preguntó Kardec, ¿sabe el espíritu de antemano la clase de muerte que ha de sucumbir? Sabe que la clase de vida que ha elegido le expone a morir de este modo antes que de aquel otro, pero sabe igualmente las luchas que habrá de sostener para evitarlo y que, si Dios lo
podamos tener ciertas ideas. No siempre se cumple esto. Se podría decir que muy pocas personas saben el tipo de muerte que van a tener, ¿no? Desencarnación. Muere el cuerpo, pero el espíritu sobrevive espiritualmente, desencarna. Y continuando con el tema de la fatalidad, existen hechos que forzosamente han de acontecer y que no pueden conjurar la voluntad de los espíritus. Respuesta: sí, pero tú, en estado de espíritu, los viste y presentiste cuando hiciste tu elección. No creas, sin embargo, que todo lo que suceda está escrito. Como se dice, un acontecimiento es a menudo consecuencia de una cosa que ha hecho por un acto de tu libre voluntad. De modo que si no la hubieses hecho, el acontecimiento no hubiera tenido lugar. Si te quemas un dedo, eso no es nada. Es consecuencia de tu imprudencia o de la materia. Solo los grandes dolores y los acontecimientos importantes y que pueden influir en la moral están previstos por Dios porque son útiles a tu purificación e instrucción. Entonces, tenemos a veces la tendencia, acá siguen los códigos, podemos tener la tendencia a creer que todo tropezón, todo dolorcito, todo accidente menor estaba programado, ¿no? Porque a veces es imprudencia, imprevisión, descuidos, abusos o acciones de los demás. Entonces, los grandes acontecimientos fundamentales de nuestra vida son los que tienen una programación desde el mundo espiritual. ¿Puede el hombre, mediante su voluntad y sus actos, lograr que ciertos acontecimientos que debían tener lugar no lo tengan o viceversa? Continuando con el tema de la fatalidad. Los puede, si esa desviación aparente puede entrar en la vida que ha elegido y además para hacer bien, como así debe ser, y como este es el único objeto de la vida, puede impedir el mal, sobre todo aquel que podría contribuir a un mal. Nuestro libre albedrío y podemos conjurar males que están a nuestro alcance. Conjurar. En este sentido, ya en el último punto de hoy, dentro de este tema de la ley de libertad, está el conocimiento del porvenir, porque el conocimiento del porvenir nos sitúa en la creencia de que todo está escrito, ¿no? Existe la precognición, como demostró la parapsicología en sus experiencias. Veamos entonces. ¿Puede ser revelado el porvenir al hombre? En principio, el porvenir está oculto para él. Y solo en casos raros y excepcionales, Dios permite su revelación. Entonces, allí están los clarividentes, los profetas, los que se equivocaron, los que no se equivocaron, los que dieron profecías aproximadas. Es un tema bastante complejo que está desarrollado en otro de los capítulos del libro de los espíritus, ¿no? El conocimiento relativo del porvenir. Y al respecto, preguntó Kardec, ¿con qué objeto se le oculta el porvenir al hombre? ¿Por qué? Porque el ser humano, en términos generales, no conoce el futuro, no conoce el porvenir. Pero los espíritus desencarnados desde la dimensión espiritual sí pueden tener una previsión de lo que va a suceder. Y dicen los espíritus, ya para concluir, si el hombre conociese el porvenir, descuidaría la idea y no obraría con la libertad actual, porque le dominaría la idea de que si una cosa ha de suceder, no puede ocuparse de ella, o bien procuraría estorbarla. Dios no ha querido que así fuese, con el fin de que cada uno contribuyese a la realización de las cosas, aun de aquellas que quisiera oponerse. Entonces, podríamos decir que en términos generales no tenemos ese conocimiento del porvenir. Veamos aquí. Puesto que es útil que esté oculto el porvenir, ¿por qué permite Dios su revelación en ciertas ocasiones, como vimos anteriormente? Respuesta: esto sucede
cuando semejante conocimiento anticipado debe facilitar en vez de estorbar el cumplimiento de las cosas, induciendo a obrar de un modo distinto que no se hubiese obrado sin tener aquel conocimiento. Es decir, los presentimientos, por ejemplo, las precondiciones, cierto tipo de sueños, algunas advertencias intuitivas que nos pueden hacer nuestros guías y nuestros protectores para facilitar o mejorar las situaciones que se podrían evitar como advertencia. Con frecuencia, además, es una prueba. La perspectiva de un suceso puede sugerir pensamientos más o menos buenos. Entonces, buscar el aspecto positivo de todas estas intuiciones, advertencias que los espíritus del bien nos pueden dar para ayudarnos. Pero en términos generales, hay una razón importante, una razón que Dios conoce muy bien y los espíritus superiores también, para que el hombre no esté en posesión del futuro, porque inutilizaría nuestra acción, nuestra capacidad de razonar, de pensar y de actuar, porque si creyésemos que algo va a suceder fatalmente, pues descuidamos nuestras creencias, descuidamos nuestro fuero interno, nuestra conciencia y muchos otros aspectos. Entonces, afortunadamente, como hemos podido ver, el tema es extenso. Está en el libro de los espíritus todas estas leyes para que con este conocimiento que debemos siempre profundizar y repasar, comprender el mundo y la sociedad en que nos encontramos. Entonces concluimos aquí el tema, si hay alguna inquietud. Como pudimos ver, hay una tormenta, unos truenos por acá, y pues tocará editar el video para que nos salgan esos truenos. ¿Alguna inquietud o pregunta? Hemos seguido con mucha atención toda tu exposición en torno de este profundizar exhaustivo en torno de la ley de libertad y de la libertad de pensamiento. Y nos has hecho recordar en torno de que la corriente de pensamiento del siglo XIX con Kardec era de cuño materialista. Ha transcurrido, como tú muy bien has destacado, 165 años. Estamos cumpliendo en estos momentos. En pleno siglo XXI, dentro del ámbito en el que tú te desenvuelves, ¿podríamos decir si se percibe algún movimiento que tenga una inclinación más espiritualista? Bueno, sin pecar de presunción dentro de la doctrina espírita, hay a nuestro alrededor y en Internet lo estamos viendo una cantidad de movimientos espiritualistas, pero leyendo sus contenidos vemos que son como copias de otras doctrinas, muchas doctrinas espiritualistas del pasado y muchas ideas de personas que habiendo sido espíritas y tomaron otros caminos, han querido fundar otros sistemas de pensamiento, pero sinceramente, hasta donde yo conozco, no encuentro una doctrina que sea como más completa, más esclarecedora y más abarcante, que nos habla a la lógica y a la razón, con pruebas fehacientes como la doctrina espírita. No podríamos decir que es la última verdad y no podríamos pensar que después del espiritismo ya no va a haber otras doctrinas. Todos son respetables, pero sinceramente, hasta el momento, otros movimientos que han crecido mucho de mensajes venidos de mundos extraterrestres, eso abunda mucho, que ha arrastrado incluso a personas espíritas que se han salido de las filas espíritas para seguir otras creencias de todos esos dictados de los pleyadianos y otros sistemas parecidos, no contienen ideas, digamos, novedosas o mucho más profundas o son como modificaciones de otras ideas del pasado, ¿no? Respetamos todas esas expresiones y todas estas filosofías, pero hasta ahora encontramos que la doctrina espírita es muy completa y muy satisfactoria.
Desde el ángulo que tú has abordado este estudio hoy, nos ha encantado su desarrollo. Podríamos decir entonces que tal vez el simpatizante, el seguidor, el practicante del espiritismo aún no ha penetrado del todo en lo profundo del alma del mismo y que todavía este nos tiene aspectos que seguir demostrando. Sí, exactamente. Podría agregar, aprovechando esta pregunta o este comentario suyo, de que decimos los 5 libros de la codificación, pero cuando ya estudiamos la vida y obra de Allan Kardec, encontramos que no publicó 5 libros, publicó 25 libros. Pero ¿dónde están los otros? Además de que está el libro ¿Qué es el espiritismo? El espiritismo en su más simple expresión. Eh, Resumen práctico de las manifestaciones espíritas. El principiante espírita. Está también Obras póstumas. Y los 11 tomos de la revista Espírita. ¿Por qué? Porque recordemos que durante 11 años casi, Kardec estuvo publicando la revista Espírita una edición mensual. Entonces, durante 11 años, si reunimos todos esos fascículos, formamos 11 tomos. Esos 11 tomos no los conocemos en profundidad, no hemos leído uno solo, sino cuando queremos consultar alguna, alguna revista de la revista Espírita, alguna edición o algún tema que queramos. Pero hemos leído los 5 libros básicos, de pronto no los hemos estudiado, es bueno releerlos porque encontramos muchas enseñanzas, muchos espíritas, entonces no tenemos el dominio de la codificación y, insisto, hay una gran riqueza de conocimiento en la revista Espírita, 11 tomos, además de la extensa literatura mediúnica, aproximadamente 420 obras psicografiadas por Francisco Cándido Javier, aproximadamente 250 obras psicografiadas por Divaldo Pereira Franco, las obras de Amalia Domingo Soler, los escritos de José María Fernández Polavida, el Kardec español, como lo llaman, y muchos otros autores encarnados que legaron muchas obras importantes, ¿no? Algunos latinoamericanos, digamos que eso da una sumatoria de aproximadamente 1000 obras espíritas. Y entonces solamente conocemos un pequeño porcentaje de la codificación. Algunos espíritas dicen, espiritismo es solamente Kardec. Otros pensamos, espiritismo es las obras de Allan Kardec, la doctrina espírita y la extensa literatura mediúnica, no solamente a través de Chico Javier, Divaldo Pereira Franco, sino están las importantes obras de Ivonne do Amaral Pereira y de otros escritores encarnados que pasaron por la tierra en España, en Argentina, en México, etcétera, incluso en Venezuela y en Colombia. El libro Mirando al Misterio, de un doctor espírita colombiano, y que no hemos leído completamente estas obras. Entonces, efectivamente, nos falta profundizar más en la filosofía espírita. Podríamos venir a decir que la codificación espírita se inició en una determinada fecha, en 1857, pero que todavía no ha dicho la última palabra a lo largo de este más de siglo y medio y que probablemente aún permanezca abierta porque todavía tiene que seguir aportando, adaptándose a los acontecimientos del progreso. Efectivamente, no podríamos pensar dogmáticamente de que todo lo que está en el libro de los Espíritus ya es la última verdad, que hay que ser comprensivos de que Kardec interrogó al mundo espiritual sobre lo que estaba sucediendo en su época. No estaba popularizada la eutanasia, la Por ejemplo, clonación, ¿sí? La física cuántica, la conquista del espacio, la ingeniería genética, la criogenización y la cremación,
estos movimientos de ideología de género, esos importantes temas no estaban vigentes en la época de Kardec o tal vez en menor proporción. Por ejemplo, el tema que vimos hoy no interrogó Kardec al mundo espiritual sobre el tema del secuestro y la trata de personas y tantos fenómenos actuales. Indudablemente, esperamos que los espíritus poco a poco, la doctrina espírita no es un sistema cerrado, es abierto y tendrán que venir actualizaciones, no actualización de la obra de Kardec que ya quedó así, ¿no? Eso es respetable, pero se están dando aportes. Incluso este espíritu, Juana de Ángelis, es un espíritu que ha aportado mucha información a André Luis, Emmanuel, Manuel Filomeno Miranda, de Serra Meneses y tantos otros, sí han abordado temas del aborto, la eutanasia, la criogenización, la clonación, la cremación y todo esto, la física cuántica. Hay temas abordados en la literatura, por ejemplo, en el libro El Consolador que prometió Jesús, dictado por Emmanuel. Hay temas de actualidad y en las obras de la psicología profunda de Juana de Ángelis, porque Juana de Ángelis, aunque es un espíritu que tuvo varias reencarnaciones dentro del campo religioso, es un espíritu sabio en sus aportes, ¿no? Entonces es un sistema abierto que poco a poco los espíritus, cuando consideren que el ser humano ya necesita de nuevos esclarecimientos, pues ellos irán llegando. ¿Podríamos decir que siguen siendo las voces del Consolador de sus tiempos, de los principios con Kardec? Son los mismos espíritus. No es imposible. ¿Es así? No le entendí la pregunta. ¿Me repite? Sí, cómo no. Que en realidad, desarrollándonos el pensamiento, adaptando a los acontecimientos, como muy bien acabas de referir todos del momento presente del siglo XXI, que esos espíritus que tú acabas de mencionar son en realidad los mismos espíritus que son la base, la fuente del Consolador prometido, que acompañaron a Kardec y que siguen acompañando en el momento presente y tal vez para el futuro todavía, porque realmente la codificación nos sintetizó unas realidades que son menester que el paso de los siglos nos ayuden a desarrollar mejor. Sí, se puede decir, por ejemplo, el libro de los espíritus fue dictado por 11 espíritus. Y, por ejemplo, en el libro el Evangelio según el Espiritismo hay más de 20 espíritus. Y en el libro del cielo y el infierno, o la justicia divina según el Espiritismo, hay muchos espíritus interviniendo, ¿no? Instructores y otros que vienen a dar ejemplo y testimonio de su vida. Pero los mentores que dictaron la doctrina espírita, algunos tienen que haber reencarnado. Pueden estar encarnados algunos, otros están desde el mundo espiritual trabajando. No sé, es imposible saber, pero la lógica indica que muchos de ellos siguieron eh, aportando enseñanzas a la humanidad, tal vez desde otros ámbitos, otra vez desde la misma doctrina, el movimiento espírita. Es decir, algunos pueden haber encarnado, pueden haber otros desconocidos para nosotros todavía apoyando y los que fueron personajes hoy desde la dimensión espiritual, como la propia Amalia Domingo Soler, desde la dimensión José María Fernández Colavida y otros autores españoles, hoy desde la espiritualidad, sabemos que siguen apoyando la marcha del movimiento espírita internacional. Qué bueno. Dentro de las adhesiones que hemos ido recibiendo, destacamos a alguien que nos dice: gracias Álvaro por tu exposición tan aclaratoria. Formo parte del grupo Joana de Ángelis. Gracias, Firma Josefa, Sefa. gracias, gracias. Sí, por cierto que los distintos centros espíritas Juana de Ángeles que hay en el mundo, yo a veces en mi charla pues jocosamente digo, mire,
que algunos critican, digamos, las obras de Juana de Ángeles y de Manuel. Y dicen, no, pero es que esa es una monjita que está dictando libros del mundo espiritual. Por favor, déjenla de ver ya como una monjita. Es una figura que ella ha querido mantener, ¿no? Pero más que un espíritu que fue de la Iglesia Católica, es un espíritu sabio, es un espíritu científico y tiene su inmenso avance moral, tiene un conocimiento profundo que todavía no logramos desmenuzar toda esa enseñanza de esos textos de la serie psicológica de esas obras. Entonces otros críticos dicen, no, pero es que Manuel de Nóbrega fue un padre, un sacerdote. Digo, sí, pero entonces no has comprendido lo que está en la propia codificación, que esos espíritus, aunque pertenecieron a ciertas filosofías y ciertas religiones, llegando al mundo espiritual con un buen nivel moral, se liberaron de los dogmas y tuvieron autorización y selección del propio Maestro Jesús para retornar ya esclarecidos a dictar todas las enseñanzas. Entonces no lo sigas viendo como la monjita, como el sacerdote, como el filósofo griego, como el científico norteamericano, Benjamin Franklin, Sócrates, Platón, etcétera, eh, los apóstoles, etcétera, sino espíritus sabios que ya tuvieron un nivel que les permitió liberarse de los dogmas que pudieron haber tenido en el pasado y pasaron siglos, es que pasaron siglos y ellos pudieron liberarse y tener la autorización para venir a dar estas enseñanzas. Dices muy bien. Muy recientemente hemos sabido del número de centros espíritas alrededor del mundo de Joana de Ángelis. Somos en torno de los 24 centros en todo el mundo que somos centros de Joana de Ángelis. Esto recientemente lo hemos sabido en este encuentro que ha habido en Asís los días 14, 15 y 16 de abril en Asís, Italia. Se nos ha dado Ah, esta sí, información entonces, sí señor. interesante, ¿no? Sí, sí. Por lo tanto, algo deben de tener estos espíritus cuando personas, como bien tenemos el ejemplo en ti, en este caso, porque te conocemos como un estudioso y divulgador de todo lo que es la base del espiritismo, pero además de los más conocedores, hasta donde yo mismo he tenido oportunidad de contrastar, ¿no? De que pueda hablarse y presentar así a Joana de Angelis, porque realmente es un espíritu de un alcance, de un pensamiento positivo extraordinario. Así es. Llegados a este punto, no sé si puede haber por parte de algún otro de los demás participantes alguna pregunta a poder hacer en torno del tema que tú has desarrollado. Sí, ¿me permitís? Sí, Sí, adelante. Buenas tardes, Álvaro. Te agradecemos otra vez haber estado con nosotros en esta tarde de domingo. Bueno, tarde aquí. A ver, son tantas las cosas que nos has mostrado y tan extenso lo que podríamos estar hablando hasta mañana, ¿verdad? Has hablado de libertad, más o menos, y si me equivoco, me corriges, la libertad absoluta para el ser humano parece que no existe. Para el ser humano encarnado, digo, o sea, el alma encarnada, tanto en cuanto que masa humana no parece que pueda existir la libertad absoluta, porque tendría que ser un individuo solo en la Tierra. Es decir, a la que hubiera dos, ya estaría un poco coartado de alguna manera por el otro, ¿no? Eh, por tanto, esos seres humanos que no tenemos esa libertad absoluta, pero sí la tenemos a cosas que se acercan a- al mundo interior de cada uno, singularmente al pensamiento y la conciencia. La libertad de conciencia, la libertad de pensamiento. Y luego está la libertad de movimiento, de desplazarse de aquí para allá, que eso ya es más de la materia. Pero esa libertad de pensamiento y de conciencia
En relación con las leyes naturales, a ver cómo te lo digo, Álvaro, la ley natural es lo que podríamos llamar la ley de Dios o parte de ella, o donde, eh, donde comienza el ser humano físico a descubrir que el no matarás, él por sí solo. O ya le viene impresa esa cosa, esa sensación en el alma. Bueno, Yo, podríamos decir sí, sí. que con relación al asesinato, a la guerra, al suicidio, el ser humano tiene que ponerse en el lugar del prójimo, es decir, no hacer a los demás aquello que no deseásemos que nos hiciesen a nosotros. Pero vemos esos psicópatas, esos sociópatas que cada vez abundan más en el planeta, son espíritus que parece que vinieran específicamente a hacerle daño a la humanidad, y sabemos que son seres que vienen altamente resentidos de vidas anteriores en donde su pueblo, su familia fueron masacrados. Vienen con grandes odios, con deseos de venganza hacia la civilización. No perdonaron por su nivel evolutivo, por su nivel moral. No lograron perdonar. Y vienen con un profundo odio hacia la civilización y hacia los pueblos en los cuales encarnan, generalmente reencarnan en aquellos pueblos o países en donde ellos fueron víctimas de su propia situación, de su propio dolor. Entonces, vienen decididos a vengarse y no tienen el sentimiento moral desarrollado. Son espíritus primitivos. Dios permite que reencarnen entre nosotros para que reciban un barniz de educación, de civilización, de control y de enseñanza social, y que reciban en el hogar, desde la cuna, buenos ejemplos y buenas educaciones, pero algunos son impermeables. Parece que no recibieron ninguna influencia positiva y que mantuvieron ese odio y ese resentimiento, y una vez tienen el dominio de su libre albedrío, empiezan a hacer daño. Podríamos mencionar nuestro país, que se ha sabido por informaciones espirituales, mediúnicas que hemos recibido a lo largo de los años, de que la situación de violencia que vive nuestro país es porque hay muchos espíritus que no han perdonado la masacre que se les cometió en épocas precolombinas, ¿no? Y en épocas de descubrimiento, la colonia, la conquista, etcétera. Digamos que fueron expoliados, expropiados, violados, arrasados, y hoy han reencarnado, están en el país y reconocen a sus antiguos verdugos también encarnados en estas tierras. Entonces, no vienen sino con la única finalidad de vengarse y de hacer el daño, a pesar de la influencia que la civilización, la educación, la moral, la sociedad, las leyes han querido inculcar. Entonces, indudablemente estos sociópatas siguen encarnando, y algún día, por ley de causa y efecto y por próximas reencarnaciones de ellos, expiatorias, su espíritu empezará a despertar. Las, sí, gracias. Dentro de esas leyes naturales que nos has comentado que son apagadas por el orgullo y el egoísmo, o sea, son oscurecidas. Eh, el ser humano dice, oye, yo primero yo y los demás que vayan arreando, ¿no? Pero dentro de todo esto, tendría que, no sé, es que no acabo de aclararme mío mismo en el sentido de que parece imposible que tanto egoísmo y orgullo en mandatarios que debieran conocer el bien y el mal, se les supone esa, no hace falta mencionar a nadie, pero se les supone esa cosa de decir, es que
está muriendo gente por mi responsabilidad. ¿Les puede el orgullo, ese orgullo y ese egoísmo tanto, como para crear tanto sufrimiento? Y te hago la siguiente pregunta y acabo porque hay una petición. Eh, nos has hablado de el bien, no, que el mal siempre es malo, decían los espíritus cuando lo definen, ¿no? Y por más sofismas que montemos aquí, lo que está mal, venían a decir. Y eso me ha traído a colación una cosa que en nuestro país, aquí desde donde te hemos escuchado y visto, en España, no sé cómo está por allí esto, pero usamos una serie de sofismas, pero somos los reyes del sofisma. Es decir, aquí disfrazamos una palabra, ponemos otra porque suena mejor. Mira qué hago ahora, ¿ves? Mira, ¿ves esto? Apago esta luz y, y uso un interruptor, ¿verdad? Que enciende y apaga la luz. Si hablamos de embarazo, nuestro sofisma en la ley es que se llama interrupción, que viene de interruptor, ahora apago, ahora enciendo. Este es un ejemplo de sofisma. Otro ejemplo en la eutanasia está revestida de un buenismo. Otro sofisma que dice, no, si yo lo propongo, lo digo para vosotros, que no sufráis, mis administrados, que os quiero mucho, no sufráis. Oye, te facilito que te vayas pronto. Otro sofisma. Y ahí viene la Así es. libertad. Y ahí está la libertad de conciencia de los facultativos. Esa libertad de conciencia que afecta pues a militares, a médicos singularmente, y a otros oficios o actividades que ahora no me vienen a la memoria, pero en medicina la libertad de conciencia y lo del juramento hipocrático pues tiene su importancia. ¿Cómo se salva eso? ¿Cómo podría la humanidad darle la vuelta a ese problema? Porque la humanidad, digo, es el que llamamos civilización occidental. Efectivamente, muchos de los llamados mandatarios que están al frente de las naciones, ya se sabe de que algunos tienen incluso problemas obsesivos, pero todos ellos tienen el suficiente grado de ilustración y de información como para la práctica del bien. Sabían que venían. No podríamos decir que todos los que hoy son presidentes y primeros ministros de las naciones fueron programados en el mundo espiritual, eso lo desconocemos, pero muchos de ellos tienen el grado suficiente de ilustración, de información y de conocimiento para saber lo que es bueno y lo que es malo, pero encajan dentro de una serie de doctrinas que se les vuelven dogmas y quieren aplicar esas doctrinas a rajatabla. Y en el fondo saben distinguir el bien del mal, pero por el cumplir con el partido, cumplir con la ideología, cumplir con la doctrina, pasan por encima de eso y terminan haciendo todos los desastres que se ven, todos los disparates que se hacen, por ejemplo, a nombre de, vamos a decir aquí, por ejemplo, el del socialismo, cuando el socialismo esencial es algo que va en pro del ser humano. Pero la palabra socialismo se aplicó a tantas cosas, hasta los disparates actuales que vemos en el mundo, y sabemos a la luz de la enseñanza de los espíritus superiores que se hacen acreedores a unas terribles expiaciones y consecuencias que la verán en las próximas reencarnaciones. Sin embargo, esto no se le puede dejar todo a las futuras reencarnaciones. ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestro granito de arena? Practicar el bien, orar por todos, hacer
prestar servicio a la humanidad, fomentar el amor, fomentar la fraternidad desde nuestros hogares. Hay que empezar por nuestros hogares y esa es la esperanza que nos queda, seguir practicando el bien, divulgar las enseñanzas, orar por todos estos seres, prestar un servicio a la sociedad desde nuestros pequeños puestos en donde nos encontremos. Y todos aquellos que tienen el poder, pues sencillamente se están enmarcando dentro de una severa ley de causa y efecto y tendrán sus expiaciones dolorosas como ha sucedido y tendrán más adelante medios para desarrollar su sentido moral mucho más amplio. Dios en su sabiduría sabrá conducirlos y colocarlos. Pero indudablemente muchos de estos hermanos tienen obsesiones, tienen perturbaciones o sencillamente tienen que seguir la bandera de su partido, la bandera de su ideología, la bandera de su creencia y pasan por encima de ese fuero interno que les está diciendo que están haciendo daño al prójimo. Entonces, miremos cómo la doctrina espírita nos brinda información, pero hay muchos aspectos que no logramos esclarecer. Solamente nos queda nuestra acción personal en el bien. Muchas gracias a ambos, Bueno, Javier, entonces, Álvaro. Tenemos Begoña una... había levantado la Eso es, una última en todo caso por el tiempo ya que llevamos, sí. la oportunidad, no obstante, de que nos pregunte Begoña. Perdón. Adelante, Begoña. Ahora, buenos días, Álvaro. Oye, me ha Buenos encantado días. tu presentación. Muchísimas gracias. Bueno, mira, tú has hablado de un tema que es la esclavitud. Y bueno, estamos viviendo tiempos convulsos y sabes que hay soterradas nuevas formas de esclavitud. Entonces, mi pregunta es la siguiente, porque todo este tema se ha tocado y he respondido en cierto modo la pregunta de la respuesta de mi compañero es un poco también mi pregunta, ¿no? Yo entiendo que todo buen espírita que ve formas de esclavitud encubiertas, lo que yo te pregunto es si tiene la obligación esos hechos ante sus semejantes, los que son engañados, aun a riesgo de la indiferencia y la incomprensión que puede llegar a sufrir por todo su entorno. Hay una parte que no escuché bien. Mira, yo te pregunto, ¿Me la repite? sí, pues la tengo escrita porque me costaba. Si todo buen espírita que ve formas de esclavitud encubiertas tiene la obligatoriedad moral y espiritual en poner en conocimiento esos hechos ante sus semejantes que son engañados, aun a riesgo de la indiferencia y la incomprensión que pueda sufrir por parte de su entorno. Sí, ¿Vale? encontramos. Sí. Vivimos en el mundo de la mentira, tú mismo lo has dicho. Sí. Aquí hay 100 personas que se dedican a tocarnos la moral muchísimo, ¿no? Y entonces yo hablo con las personas y me doy cuenta de que esas personas tienen un concepto equivocado, porque sabes que están falleciendo periodistas y gente que está, y escritores que están revelando esa información. Entonces, ¿el espírita tiene la obligatoriedad de explicarlo esto? Encontramos en el libro de los espíritus o en otras obras de la doctrina espírita que si cuando vemos el mal hay que señalarlo. Dicen los espíritus que si ese mal solo afecta a la propia persona, le corresponde a la conciencia de esa propia persona y no exhibirlo. Pero si la conducta del individuo está afectando una institución o un grupo social, en ese caso es necesario utilizar la denuncia, la divulgación, la información, porque está perjudicando a una comunidad, pero que aún así hay que saberlo hacer con una cierta educación en donde no aparezca que queremos destruir a la persona, sino poner en evidencia una anomalía que guardaba el coche dentro del cuartel. ¿Qué coche tenía?
Entonces, esto es un tema bastante delicado e incluso tiene que ver con la participación del espírita en política, pues que se puede realizar, ¿no? Hay espíritas que, por ejemplo, el propio Adolfo de Serra Meneses participó en política, ¿no? En todo caso, el espírita lo que tiene que tener es cuidado de no sobrepasar ciertos límites en donde de pronto viene en donde lo está haciendo crudamente para destruir a aquellas personas. Pero sí tenemos la obligación moral de señalar por el conducto regular aquellas anomalías que veamos en nuestro hogar, en nuestro centro espírita, en nuestra institución y en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, ahí estamos haciendo con Frater TV esos videos de espíritu crítico en donde estamos analizando en cortos videos, no sé si lo han visto, de espíritu crítico, con André Marouso, espírita brasileño que vive en Portugal. El espíritu crítico consiste en tomar temas de actualidad en el mundo y hacerles un pequeño enfoque a la luz de la doctrina espírita. Entonces, sin sobrepasar los límites de la caridad, de la benevolencia y del respeto, sí podemos hacer denuncias de aquellas situaciones que están perjudicando a una comunidad. Es un tema delicado, pero hay que analizarlo muy bien y a la luz de lo que conocemos en la doctrina espírita, saber si lo hacemos, si no lo hacemos y cómo lo hacemos. Bueno, Muchísimas concluimos gracias, por Álvaro. hoy. Ok, gracias a todos por su Sí, atención. estamos ya con los 90 minutos cumpliéndose y efectivamente estamos ya en el final. Únicamente nos quedaría el poder cerrar aquí.